Buenas, buenas. Hoy estaremos hablando de de Timoteo. Pero, ¿sabes qué significa el nombre de Timoteo? Bueno, Timoteo significa el que adora a Dios o el que honra a Dios. Timoteo. Timoteo creció en un hogar que amaba a Dios. Su madre, Eunice, y su abuela, Loide, siempre le leían la Biblia. Orarían juntos y darían gracias a Dios. Querían darle a Timoteo el mejor comienzo. Un día, Pablo llegó a la aldea de Timoteo. Pablo sabía que Dios tenía un plan especial para Timoteo. Pablo ayudó a Timoteo a crecer en la fe. Pablo llevó a Timoteo en sus viajes misioneros. Timoteo fue un gran ayudante. Más tarde, cuando Pablo estaba en prisión, le escribió 2 cartas a Timoteo. Agradeció a Timoteo por servir a los demás. Pablo estaba en prisión, pero sabía que Timoteo estaba haciendo un gran trabajo cuidando de la iglesia. Pablo escribió cartas para ayudar a Timoteo y le dijo que siempre confiara en las Escrituras. Timoteo compartió las cartas de Pablo y enseñó a otros. Aunque era joven, dio ejemplo a los demás. Timoteo predicó el Evangelio, se ocupó de las iglesias y ayudó a las personas a crecer en la fe. El versículo clave de hoy lo encontramos en 1 de Timoteo 4, versículo 12, y nos dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pregunta. A ver, ¿cuál es la edad correcta o cuál es la edad perfecta para servir a Dios? 10 años, 30 años, 50 añitos. Pensemos. La verdad es que no hay límite de edad para servir a Dios. Puede ser muy pequeñito o muy grande para servir a Dios. Dios se complace en que tú y yo le sirvamos a Él, en que nos dejemos usar por Él. Y más un niño o niña como tú, así con tan corta edad, que anhele más de Dios, que busque su presencia, que quiera aprender más de Él, Dios se complace en eso. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de jóvenes y niños que se dejaron usar por Dios. Por ejemplo, David era joven y es nuestro personaje principal, el personaje que estamos hablando hoy, Timoteo, era muy joven y él fue instruido desde pequeño por su abuela Loida y por su madre Eunice. Vemos nuestro rol importante también como padres, como abuelos, como tíos, de enseñar la palabra de Dios a nuestra niñez. Y como lo dice también Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vemos lo importante y ahí se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos dejarnos entristecer ni sentir menos porque alguien nos diga: ay, es que usted es muy pequeñito para servir a Dios o para hacer algo para Dios. No, debemos tomar este ejemplo, este versículo que Pablo le dice a Timoteo: que ninguno tenga en poco tu juventud o ninguno tenga en poco tu niñez, sino debemos aprender así como fue Timoteo, que fue un joven, un niño así. Primero que todo, como lo decía el versículo anterior, él tenía palabra, él conocía la palabra de Dios porque desde pequeño fue instruido. Su forma de portarse, o sea, era ejemplo, su conducta era una buena conducta. Él amaba a las demás personas. ¿Por qué? Porque les enseñaba la palabra de Dios, daba un buen ejemplo, era un buen cristiano. Él tenía mucha fe. Nunca dejó hacerse sentir menos o nunca dejó de confiar en Dios, sino siempre mantuvo su fe firme, siempre confiando en Dios, a pesar de todos los problemas, de todas las dificultades que pudieron llegar a su vida. Y también fue un ejemplo de pureza. ¿Por qué? Porque siempre quiso agradar a Dios y se mantuvo
puro para servir a Dios. Esa fue la clase de hoy. Espero que hayas aprendido mucho del personaje de esta semana. Y no olvides siempre recordar que no importa la edad para servir a Dios, sino lo importante es que nos dejemos usar por Él. Dios te bendiga.